El rey persa Darío, con un ejército mucho más numeroso, decidió hacerle frente a Alejandro en Gaugamela, a orillas del río Tigris. Esta batalla hoy en día sigue siendo analizada por los expertos militares, intentando explicar cómo un ejército tan inferior en número fue capaz de derrotar a uno por lo menos 5 veces más grande. La estrategia utilizada por el macedonio fue una tenaza, donde el yunque era la infantería y el martillo la caballería. Darío apenas logró salvar su vida y huyó nuevamente. La derrota del ejército persa en Gaugamela fue significativa en bajas y representó prácticamente la caída del imperio aqueménida. Así Alejandro con su ejército logró entrar en Babilonia, quedando a las puertas del propio territorio del imperio persa. En el año 331, el ejército de Alejandro invadió Persia, entrando fácilmente en Susa, la vieja capital del rey Darío I, mientras que el derrotado Darío III huía hacia el interior del territorio persa en busca de fuerzas leales para enfrentar nuevamente a Alejandro. Alejandro procedió cuidadosamente a ocupar las ciudades, apoderándose de los caudales persas y asegurando las líneas de abastecimiento. Desde Susa pasó a Persépolis, capital ceremonial del imperio aqueménida, donde quemó el palacio de la ciudad durante una fiesta, aunque otras fuentes señalan que esto no fue su intención. Se dirigieron hacia Ecbatana para perseguir al rey Darío III. Lo encontraron asesinado por sus nobles, que ahora obedecían a Besos. Alejandro honró a su otrora rival y enemigo, cubriéndolo con el manto púrpura que Darío abandonó en la batalla de Isos y que Alejandro recogió. Le rindió un funeral real y prometió a la familia de Darío perseguir a sus asesinos. Besos escapó hacia la zona lindera del Hindu Kush, en las inmediaciones de Sogdiana, al este de Asia, acompañado por una resistencia formada por nobles y arqueros a caballo, autoproclamándose rey de Persia, cosa que Alejandro no toleraría, motivo por el cual también le dio persecución. Los extranjeros que vivían en Persia se sintieron identificados con Alejandro y se comprometieron con él para venerarlo como su nuevo gobernante. Los sátrapas persas en su mayoría conservaron sus puestos, aunque fueron supervisados por un oficial macedonio que controlaba las fuerzas armadas. Plutarco recalca: al ver Alejandro a las demás cautivas, que todas eran aventajadas en hermosura y gallardía, dijo por chiste: ¡qué gran dolor de ojos son estas persas! Con todo, oponiendo a la belleza de estas mujeres la honestidad de su moderación y contingencia. En su intento de mezclar las élites persas y macedonias, se celebraron bodas mixtas masivas y se entrenó a un regimiento de soldados persas para combatir a la manera macedonia. La mayoría de los historiadores coinciden en que Alejandro adoptó el título real persa Shashashan, rey de reyes. En el año 330, Filotas, hijo de Parmenión, fue acusado de conspirar contra Alejandro y fue asesinado junto a su padre por temor a que éste se rebelara al enterarse de la noticia. Asimismo, el primo de Alejandro, Amintas,
hijo de Pérdicas III, fue ejecutado por intentar pactar con los persas para convertirse en el nuevo rey, y de hecho, este era el legítimo sucesor al trono de Macedonia. Tiempo después hubo una nueva conjura contra Alejandro, ideada por sus pajes, la cual tampoco logró su objetivo. Tras esto, Calístenes, quien hasta ese momento había sido el encargado de redactar la historia de las travesías de Alejandro, fue considerado como impulsor de esta conjura, por lo cual fue condenado a muerte. Sin embargo, él mismo se quitó la vida antes de su ejecución. Clito, apodado el Negro, era uno de los generales del ejército al cual Alejandro tenía gran afecto y había nombrado sátrapa de Bactriana. Durante un banquete, Clito, irritado por la costumbre persa de la proquinesis y al escuchar que Alejandro se proclamaba mejor que su padre Filipo, le respondió: «Toda la gloria que posees es gracias a tu padre», agregando: «Sin mí hubieras perecido en el Gránico». Alejandro, ebrio, le arrojó una manzana a la cabeza, a lo que siguió una discusión en forma de versos que terminó cuando Alejandro buscó su espada para atacarlo. Según el relato, uno de los guardias la había ocultado y Clito fue sacado del lugar por varios amigos. Sin embargo, poco después volvió a entrar por otra puerta y, mirando fijamente al conquistador, recitó un verso de Eurípides: «Qué perversa costumbre han introducido los griegos». En ese momento, Alejandro arrebató una lanza a uno de sus guardias y atravesó con ella a Clito. Arrepentido del crimen, pasó 3 días encerrado en su tienda y algunos relatos afirman que trató de suicidarse.